Bienvenidos de vuelta a nuestro canal de Misterios y Terror Real. Si es tu primera vez aquí, no olvides darle me gusta a este video. Y comenta desde qué país o ciudad nos estás viendo. Lo que vas a escuchar esta noche te helará la sangre. En las montañas de Hidalgo, México, existe una mina abandonada, donde el tiempo parece haberse detenido desde 1963. Esa noche, los habitantes del pueblo de San Cristóbal de las Peñas decidieron acabar con el terror que los atormentaba desde décadas. Tomaron a una mujer de 70 años, la arrastraron hasta la mina de plata La Esperanza y la quemaron viva. Su nombre era Esperanza Morales, pero todos la conocían como la hechicera de la sierra. Dicen que mientras las llamas la consumían, ella no gritó de dolor. En cambio, cantó una canción en náhuatl, que nadie había escuchado jamás. Una melodía tan antigua y perturbadora, que los presentes sintieron como si sus almas fueran arrancadas de sus cuerpos. Cuando el fuego se extinguió, no quedaron cenizas, solo el eco de aquella canción maldita, que aún resuena en la mina, 60 años después. Desde entonces, 37 personas han desaparecido en los túneles de La Esperanza, y cada noche sin luna, los habitantes de San Cristóbal escuchan esa misma canción en náhuatl, filtrándose desde las profundidades de la tierra. Esta es la historia real de la hechicera de la sierra, y el ritual que nunca debió ser interrumpido. En las montañas de Hidalgo, donde las nubes se enredan, entre picos cubiertos de niebla perpetua, existía un pueblo que el tiempo había olvidado. San Cristóbal de las Peñas tenía apenas 200 habitantes en la década de 1960. Sus casas de adobe se aferraban a las laderas rocosas, como dientes torcidos en una mandíbula antigua. La gente vivía de la agricultura de subsistencia y de los últimos vestigios de la minería de plata que había enriquecido la región siglos atrás. Pero había algo que distinguía a San Cristóbal de cualquier otro pueblo de montaña: el miedo. Un miedo tan profundo y ancestral que se respiraba en el aire como una neblina venenosa. Todo comenzó en 1934, cuando una mujer joven llegó al pueblo desde tierras más lejanas de Veracruz. Tenía 25 años y decía llamarse Esperanza Morales. Era hermosa, con el tipo de belleza salvaje, que parece pertenecer más a los espíritus del bosque que a los seres humanos. Sus ojos eran de un verde tan intenso que la gente juraba que brillaban en la oscuridad. Su cabello negro caía en ondas hasta la cintura, y tenía una manera de caminar que hacía que hasta los perros del pueblo agacharan la cabeza. Esperanza se instaló en una cabaña abandonada, en las afueras del pueblo, cerca de la entrada de la mina La Esperanza. La coincidencia del nombre no pasó desapercibida para los habitantes más supersticiosos. Al principio la gente la recibió con la cortesía reservada que los pueblos pequeños muestran a los forasteros. Pero pronto comenzaron a circular historias extrañas. Don Sebastián, el tendero del pueblo, juraba que había visto a Esperanza hablar con las serpientes en el jardín de su cabaña. No solo hablar, sino que las serpientes le respondían, enroscándose alrededor de sus brazos, como si fueran joyas vivientes. La señora Carmen, que vivía en la casa más cercana, contaba que durante las noches de tormenta había visto a Esperanza en su jardín, desnuda bajo la lluvia, con los brazos extendidos hacia el cielo, cantando en un idioma que sonaba como si viniera de los tiempos anteriores a la llegada de los españoles. Y después de esas noches, las tormentas siempre se alejaban del pueblo, como si obedecieran órdenes invisibles. Pero fue en 1937 cuando los rumores se transformaron en terror genuino. El hijo mayor de la familia Vázquez, un joven de 19 años llamado Miguel, había comenzado a cortejar a una muchacha del pueblo, pero una tarde, ebrio de mezcal y machismo, decidió intentar seducir a la misteriosa forastera. Se presentó en la cabaña de Esperanza, con intenciones que no eran precisamente honorables. Esperanza lo rechazó con frialdad, pero Miguel insistió, llegando incluso a intentar forzarla. Fue entonces cuando los testigos, que observaban desde la distancia, vieron algo que nunca podrían olvidar. Esperanza simplemente lo miró, una mirada larga e intensa, y sus ojos verdes comenzaron a brillar, con una luz que no parecía de este mundo. Miguel se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. Luego comenzó a gritar, gritos de un terror tan profundo, que hicieron que los pájaros en kilómetros a la redonda alzaran vuelo al mismo tiempo. Miguel salió corriendo de la cabaña, pero su huida duró apenas 3 días. Lo encontraron en su propia cama, completamente gris, como si hubiera envejecido 50 años en una sola noche. Su cabello era blanco como la nieve, su piel arrugada como pergamino antiguo, y sus ojos habían adquirido una expresión de horror permanente. Estaba vivo, pero ya no era humano. Desde ese día, Esperanza Morales se ganó el título de la hechicera de la sierra, y el pueblo de San Cristóbal de las Peñas
comenzó a vivir en un estado de terror constante, que duraría 26 largos años. Durante las siguientes 2 décadas y media, la hechicera de la sierra se convirtió en el centro de cada desgracia del pueblo. Cuando las cosechas fallaban, la culpa era suya. Cuando alguien enfermaba misteriosamente, todos miraban hacia la cabaña, al pie de la mina La Esperanza. Pero no eran solo supersticiones infundadas. Los testimonios se acumulaban año tras año, creando un patrón de eventos que desafiaba cualquier explicación racional. En 1942, durante una sequía que amenazaba con destruir todas las cosechas, un grupo de desesperados agricultores decidió suplicar a Esperanza que trajera lluvia. La encontraron en su jardín, rodeada de plantas que crecían exuberantes, a pesar de la sequía, flores que no existían en ningún otro lugar de México, de colores tan intensos que dolía mirarlas directamente. Esperanza, ahora una mujer de 33 años, que no parecía haber envejecido ni un solo día, desde su llegada al pueblo, escuchó su súplica en silencio. Luego sonrió, y esa sonrisa hizo que los hombres sintieran como si algo frío recorriera sus espinas dorsales. Acepto, dijo con una voz que sonaba como el viento, pasando entre las ramas de los árboles muertos. Pero todo tiene un precio. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, Esperanza subió a lo alto de la montaña que dominaba San Cristóbal. Los pocos insomnes que la vieron contaron después que bailaba, una danza extraña y hipnótica, moviendo sus brazos en patrones, que parecían escribir símbolos invisibles en el aire. Al amanecer, las nubes comenzaron a formarse. No las nubes normales de una tormenta, sino masas oscuras y rugientes, que parecían moverse con intención propia. La lluvia que siguió fue torrencial, pero extraña. El agua tenía un tinte ligeramente rojizo y un olor metálico que recordaba a la sangre. Las cosechas se salvaron, creciendo con una abundancia antinatural, pero el precio se cobró pronto. En los siguientes 6 meses, 5 de los hombres que habían suplicado por la lluvia murieron en circunstancias extrañas. Uno se ahogó en un charco, que tenía apenas 10 centímetros de profundidad. Otro fue encontrado petrificado en su campo, literalmente convertido en piedra, con una expresión de terror absoluto. Los casos se multiplicaron a lo largo de los años. Niños que enfermaban con dolencias que ningún médico podía diagnosticar, mujeres que perdían a sus bebés, después de cruzarse con Esperanza en el mercado, hombres que enloquecían súbitamente y desaparecían en las montañas, para ser encontrados días después, si tenían suerte, balbuceando palabras en idiomas muertos. Pero fue en 1959 cuando la gota colmó el vaso. La hija del alcalde, una niña de apenas 8 años, llamada Paloma, desapareció una tarde, mientras jugaba cerca del arroyo. La búsqueda duró 3 días. El pueblo entero participó, rastreando cada rincón de la sierra. Finalmente un pastor la encontró en una cueva cerca de la mina La Esperanza. Estaba viva pero transformada. Sus ojos, que antes eran marrones, ahora brillaban con el mismo verde intenso que caracterizaba la mirada de Esperanza. La niña hablaba en náhuatl, un idioma que nunca había aprendido, y cuando le preguntaban qué había pasado, solo repetía una frase una y otra vez. La señora me enseñó el camino a casa. La señora me enseñó el camino a casa. Pero el hogar al que se refería no era su casa en San Cristóbal. Cada noche Paloma intentaba escapar, para regresar a la mina. Sus padres tenían que atarla a la cama, para evitar que se perdiera otra vez, en los túneles subterráneos. Y durante las noches sin luna, la niña cantaba, la misma canción que años después, Esperanza entonaría mientras ardía. Fue entonces cuando el pueblo tomó una decisión. El alcalde, devastado por lo que había pasado con su hija, convocó a una reunión secreta en la iglesia del pueblo. 25 hombres se reunieron esa noche, los más valientes o los más desesperados del pueblo. El padre Miguel, un sacerdote que había llegado, apenas 2 años antes desde la Ciudad de México, intentó disuadirlos. Lo que proponen es asesinato, les dijo, y Dios castigará a quienes derramen sangre inocente. Pero el alcalde, con los ojos inyectados en sangre, por las noches en vela cuidando a Paloma, le respondió con una voz quebrada: «Padre, esa mujer no es inocente, y tampoco es completamente humana. Ha vivido entre nosotros durante 25 años, sin envejecer ni un solo día. Ha matado a nuestros hijos con solo mirarlos, y ahora ha corrompido a mi Paloma, con algún tipo de hechizo diabólico. No podemos seguir viviendo así». El plan era simple pero brutal. Esperarían a la próxima noche sin luna, cuando, según las leyendas locales, las brujas eran más vulnerables. La rodearían en su cabaña, la arrestarían y la llevarían a la mina La Esperanza. Allí, en los túneles donde había realizado sus rituales más oscuros, la quemarían viva. El fuego, creían, era la única forma
de asegurar que sus poderes no pudieran regresar para atormentarlos. La noche del 28 de octubre de 1963 no había ni una sola estrella en el cielo. Las nubes cubrían la sierra como una manta negra, y el aire tenía esa quietud antinatural que precede a las grandes tormentas. Los 25 hombres se reunieron en la plaza del pueblo a las 11 de la noche. Llevaban antorchas, sogas y rifles. Algunos habían bebido mezcal para darse valor, pero la mayoría estaba sobria, alimentada únicamente por el miedo y la desesperación acumulada durante décadas. Cuando llegaron a la cabaña de Esperanza, la encontraron sentada en su jardín, como si los hubiera estado esperando. Llevaba un vestido blanco que brillaba, con una luz propia en la oscuridad, y su cabello negro caía suelto hasta el suelo como una cascada de sombras. A pesar de tener 49 años, su rostro era el mismo que había tenido el día que llegó al pueblo. No opuso resistencia cuando la ataron, no gritó cuando la arrastraron por el sendero rocoso hacia la mina. Solo sonreía con esa sonrisa que había aterrorizado al pueblo durante tantos años. Los túneles de la mina, la Esperanza, se extendían kilómetros bajo la montaña. Habían sido excavados en el siglo XVIII por mineros españoles en busca de plata, pero nunca habían encontrado los ricos depósitos que esperaban. En cambio, habían descubierto algo más: cámaras naturales talladas en la roca, con símbolos que predataban cualquier civilización conocida en México. Los mineros habían huido, aterrorizados, después de encontrar esqueletos humanos, dispuestos en patrones rituales, y herramientas de obsidiana, que aún conservaban manchas de sangre después de siglos enterradas. Era en una de estas cámaras donde los hombres de San Cristóbal decidieron ejecutar a la hechicera de la sierra. La ataron a una columna natural de roca, en el centro de la cámara, apilaron leña seca a sus pies y empaparon todo con gasolina. Esperanza los observaba en silencio, con esa sonrisa inquietante que nunca abandonó su rostro. Cuando todo estuvo listo, el alcalde se acercó con una antorcha encendida. «Por mi hija», murmuró, «por todos los niños que has matado, por todos los años de terror». Esperanza habló por primera vez esa noche. Su voz resonó en la cámara, con un eco que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Hombres ignorantes», dijo, «no comprenden lo que hacen. Este lugar es sagrado. Aquí mis ancestros realizaron rituales para mantener cerradas las puertas entre los mundos. Yo he sido la guardiana durante 30 años. Y si me matan aquí, en el corazón del lugar sagrado, romperán el sello para siempre». Los hombres intercambiaron miradas nerviosas, pero el alcalde gritó por encima de sus dudas: «¡Mentiras! ¡Trucos de bruja para salvarse!» y arrojó la antorcha a la pila de leña. Las llamas se alzaron inmediatamente, más altas y más calientes de lo que la cantidad de combustible permitía. Y fue entonces cuando Esperanza comenzó a cantar. No era una canción humana. Era algo anterior al lenguaje, anterior a la civilización, anterior tal vez a la propia humanidad. Los 25 hombres sintieron como si algo invisible estuviera arrancando sus almas de sus cuerpos. Algunos comenzaron a llorar sin saber por qué. Otros cayeron de rodillas, abrumados por una sensación de pérdida tan profunda que parecía abarcar todas las generaciones pasadas y futuras. Cuando las llamas finalmente consumieron el cuerpo de Esperanza, no quedaron cenizas. En su lugar, grabados en la roca, donde había estado atada, aparecieron símbolos que brillaban con una luz verde enfermiza, y la canción siguió resonando en los túneles, como si ahora formara parte de la propia estructura de la mina. Los hombres huyeron aterrorizados, pero ya era demasiado tarde. El ritual había sido interrumpido en el momento más crítico. Durante 60 años, desde aquella noche maldita, la mina La Esperanza se ha convertido en un portal abierto hacia algo que la humanidad no está preparada para enfrentar. Las desapariciones comenzaron inmediatamente. La primera víctima fue el propio alcalde, encontrado 3 días después, en la entrada de la mina, completamente gris, igual que Miguel Vázquez décadas antes. Su hija Paloma desapareció esa misma noche, pero esta vez nadie se atrevió a buscarla en los túneles subterráneos. Desde entonces, 37 personas han desaparecido en la mina La Esperanza. Turistas aventureros, geólogos curiosos, exploradores urbanos con cámaras y linternas. Todos entran, pero ninguno sale. Los habitantes actuales de San Cristóbal han sellado la entrada de la mina con barreras de concreto y alambre de púas, pero las barreras aparecen destruidas cada pocas semanas, como si algo desde adentro las derritiera con calor sobrenatural. Y durante las noches sin luna, los vecinos del pueblo reportan que pueden escuchar 2 voces saliendo de las profundidades de la tierra. La voz de Esperanza,
cantando su canción eterna en náhuatl, y la voz de una niña, que podría ser Paloma, respondiendo al llamado, con una risa que suena como cristales rompiéndose. Los expertos que han estudiado el caso creen que el ritual que Esperanza había estado realizando durante 30 años era una forma antigua de contención, un sello místico diseñado para mantener algo atrapado en las profundidades. Su muerte en el lugar sagrado no solo rompió el sello, sino que la transformó en el guardián permanente de lo que fuera que ahora vaga libre por los túneles de la mina. La última persona que intentó explorar la mina La Esperanza fue un documentalista de la Ciudad de México, en marzo de este año. Su cámara fue encontrada 3 días después, en la entrada de la mina. Las últimas imágenes muestran figuras sombrías moviéndose en los túneles y una voz femenina cantando, en un idioma que los lingüistas no han podido identificar. Si algún día decides viajar a las montañas de Hidalgo, si sientes la tentación de explorar los túneles abandonados de la mina La Esperanza, recuerda esta historia. Recuerda que algunos lugares están sellados por buenas razones. Y recuerda que la hechicera de la sierra sigue esperando en las profundidades, recolectando almas, para completar el ritual que fue interrumpido hace 60 años, porque algunas canciones nunca terminan de sonar y algunos rituales están destinados a durar para toda la eternidad.